Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo y como siempre les brindamos la mejor y cordial bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos en este tiempo especial aquí en Israel Casa Integral. Bien, mis amados, hemos dado comienzo a una jornada extraordinariamente importante, ¿cuál es? Hablar acerca del tema de los tributos. Y veremos obviamente en el transcurso de la semana su historia, su principio, los gobiernos, los faraones, Mesopotamia, Egipto, Israel, por supuesto, y ante todo la Biblia. ¿Qué nos menciona el texto bíblico? Sobre todo este contexto maravilloso que hasta nuestros días, por supuesto, vivimos diariamente, el contexto de los impuestos, el tributo que se paga por absolutamente todo a los gobiernos en cualquier nación del mundo. Dimos comienzo en el libro de Marcos, un texto que leímos con detenimiento y estamos desarrollando por demás, en el capítulo 12 y en el verso 28. Este mismo texto, en el capítulo de Marcos, en el capítulo 12, denme un momento, lo confirmamos, en el capítulo 12 y en el verso 13, no 28, en el verso 13, el título que encontramos allí nos dice la cuestión del tributo, el asunto del tributo, pero también hay dos textos más en el Evangelio de Mateo 22:15. Quiero que vayamos un momento allí para ver de qué manera Mateo nos habla sobre este mismo capítulo que dimos comienzo en el día anterior. Mateo capítulo 22, verso 15 nos dice esta palabra. Por favor, acompáñeme. Mateo capítulo 22, verso 15 trae exactamente el mismo título. La cuestión del tributo. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Hashem, y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Entonces dinos, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar el tributo a César o no? Pero Yeshua, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César y a Adonai lo que es de Adonai. Oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. Este mismo texto lo vamos a encontrar también en el libro de Lucas, en el capítulo 20, verso 20. Vamos allí para ver si hay alguna variación. Por lo menos en Mateo nos da la información adicional del denario. Ya nos habla de una moneda acuñada con una imagen, con una inscripción, pero que ahora nos indica que tiene también un valor determinado. ¿Cuál es el denario? Lucas capítulo 20, verso 20, dice la palabra, Lucas 20, 20, dice la autoridad de Jesús. Libro de Lucas capítulo 20 y en el verso 20 el título es el mismo, la cuestión del tributo. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo.
y acechándole, enviaron espías que se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra, para entregarle al poder y autoridad del gobernador. ¡Wow! ¡Qué interesante el texto en la versión de Lucas! Porque nos da una información obviamente mucho más detallada. Vamos a revisarlo nuevamente. Dice la palabra: y acechándole enviaron espías que se simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra, para entregarle al poder y a la autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Adonai con verdad. ¿Nos es lícito dar el tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo, dijeron: de César. Entonces Yeshua les dijo: pues dad a César lo que es de César, y a Adonai lo que es de Adonai. Y no pudieron sorprenderle en la palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados con su respuesta, callaron. Veamos entonces cómo en la lectura que hemos hecho en Marcos, en Mateo y en Lucas, los dos tienen en contexto una imagen similar, es decir, un contenido muy cercano el uno con el otro, pero Mateo nos habla ya del denario como tal, y vemos que en Lucas nos hace referencia, echándole, dice, que enviaron espías que simulasen. ¡Wow! Espías. Tenemos que identificar con claridad esas dos palabras. Espías que aparentaran ser justos, que aparentaran ser hombres kadosh, que aparentaran ser justos a fin de sorprenderle en alguna palabra, es decir, que de su boca provocaran una palabra fuera del contexto kadosh de la palabra, para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron. Entonces, vemos que la pregunta en el contexto es la misma, pero vemos que evidentemente la intención en los tres textos que leímos del Evangelio, como tal, tenían un mismo fin, es decir, causarle mal, causarle una piedra de tropiezo. Y él les contesta en los tres textos de una manera muy similar, diciéndole: ¿por qué me provocan? ¿Por qué me tientan? ¿Por qué son hipócritas al preguntar? Ayer cerrábamos nuestra jornada hablando precisamente de este aspecto, en el sentido de cómo cuando hablamos de los ministerios, los ministros, los hombres kadosh, y al decir hombres kadosh quiero referirme a todo ministerio, varón, mujer, líderes. Cuando estamos en una posición tan extremadamente importante, ¿cuál es el ministerio? Obviamente, cada palabra que brota de nuestros labios debe salir con bendición, decir bien, porque como ministros, cuando de nuestros labios brotan palabras mal dichas, es decir, de maldecir, de decir mal, pues obviamente estamos comprometiendo no solamente el ministerio, la persona, pero en especial estamos comprometiendo a nuestro amado Hashem, a nuestro amado Yeshua HaMashiach. Por eso la mente de Yeshua es el factor que identifica el tercer nivel en Torah. Probablemente en el primer nivel se hacían muchas cosas y pues se rezaba un poco y como que se alivianaba un poco también el temor, la angustia. En el segundo nivel, pues probablemente mejoramos muchísimo, pasamos un escalón y aunque se sucedían muchas cosas de iniquidad y muchas cosas no muy cristianamente hablando, pues igual como que las cosas se manejaban y se podían subsanar. Pero cuando venimos al tercer nivel, en el nivel Kadosh, en la mente de Yeshua, entonces no hay espacio para ese tipo de anomalías,
decir mal, hablar mal, lashon hará, pensar primero o hablar primero y pensar después. Dice, como que esto nunca debía haberlo dicho. Pues lo pensaste un poco tarde. Primero pensemos 2 veces para hablar una. Como dicen los maestros en construcción, mida 2 veces y corte 1 vez. No es que cortes 2 veces y sigas midiendo. Bueno, algo así. Ahora bien, es interesante y voy a continuar hoy en la jornada de estos 3 capítulos que hemos tomado de Mateo, Marcos y Lucas, para que cerremos el contexto de lo que en primer lugar Yeshua nos quiere enseñar respecto al concepto del tributo. Y ya tendremos en la jornada la oportunidad de entrar y abarcar el contexto histórico de este asunto propio del tributo. Vemos entonces que finalmente en la historia, Yeshua contesta a la pregunta malintencionada, provocativa, a esa pregunta de doble sentido, con una frase que de hecho es una frase tan impresionantemente popular y conocida, estoy seguro, en todo el planeta Tierra. ¿Cuál es? Dad al César lo que es de César y a Hashem lo que le pertenece a Hashem. Esta frase seguramente la he escuchado en películas en diferentes idiomas, en diferentes naciones. Creo que probablemente sea una frase universal. Pero esta respuesta específicamente no era la respuesta que los fariseos o los herodianos, los supuestos justos, estos espías, querían escuchar. Ellos querían probablemente una respuesta directa, pero Yeshua no se limita a contestar diciendo, ¿es necesario pagar el tributo a la pregunta? Sí o no. No se limitó a una respuesta de este estilo, sí o no. Simplemente contestó con una manera absolutamente profunda, toraica, de discernimiento, y veremos entonces por qué esta respuesta tiene una profundidad y una sabiduría que necesitamos considerar. Número 1. En primer lugar, vamos a observar que el planteamiento que Yeshua hizo en esta respuesta giró en torno a un asunto en particular, la propiedad. Por favor, subraye esta frase en sus notas. La propiedad. ¿A quién pertenece esa imagen? ¿A quién pertenece esa imagen en esa moneda acuñada, debidamente representada? ¿A quién pertenece? ¿De quién es esa moneda? Mateo nos dice que esa moneda era un denario. Entonces ahora mencionemos, en la segunda lectura vemos que ahora es un denario. ¿A quién pertenece ese denario? Y una vez que el grupo de judíos o de fariseos admitieron que era de el emperador romano, de César, entonces Yeshua inmediatamente dijo, si es de él, del emperador, denle al emperador lo que le pertenece al emperador. ¡Wow! Esto es importante, mis amados hermanos, que hagamos una auditoría. Esta frase la podemos entender. Es decir, yo comprendo a quién pertenece esta soda, pues a tal persona. Bueno, pues entréguensela, es suya. Pero, un momento, mis amados, un momento. ¿Qué tal si me acompañan, por favor, al libro de los Salmos? Vamos un momento al libro de Salmos. En el libro de los Salmos, en el Salmo 24, creo que usted conoce perfectamente este salmo, pero vamos a leerlo textualmente. Nos habla respecto a este contexto, con una respuesta en el libro de Teilim, y con una profundidad que apenas nos viene muy bien para la enseñanza. Libro de Teilim, capítulo 24. Lo podríamos leer incluso todo el verso capítulo 24 porque es hermoso, pero vamos a ver hasta dónde llegamos en esta lectura. Acompáñeme, por favor. Salmo 24. El Rey de Gloria. Amén. Salmo de David. De Adonai es la tierra y su plenitud. Aquí no dice de César, o de Augusto, o de Constantino, o del faraón. De Adonai es la tierra y su plenitud.
el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Adonai? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que ha elevado su alma a las cosas vanas, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Adonai y justicia de Adonai, de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro, oh Adonai de Jacob. Selah. Tenemos que hacer un estudio sobre esta palabra Selah, esa pausa tan importante que muchos de ustedes han leído salmos y nunca se han detenido por un momento a pronunciar esta palabra Selah, este reposo espiritualmente tan importante. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Adonai, el fuerte y valiente, Adonai el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Adonai de los ejércitos es el Rey de Gloria. Selah. ¿Por qué me tomé el tiempo para la lectura del Salmo 24, mis amados? Por una razón muy sencilla. Porque obviamente cuando el primer aspecto que vamos a considerar en la lectura de Lucas, Mateo y Marcos respecto al tributo, cuando él pregunta a quién corresponde la inscripción de la imagen, el acuñamiento de esta moneda, y los judíos, los fariseos y los herodianos coinciden en contestar que al César, entonces se está abriendo un aspecto importante que determina prioridad, que determina autoridad, que determina gobierno. El emperador es el dueño de ese denario, por lo tanto, si es del emperador, corresponde entregárselo a él. Pero la tierra, su plenitud, y todo lo creado, absolutamente todo lo creado, ¿es de quién? De Adonai, el Rey de Gloria. Todo lo que existe, todo lo visible, todo lo imposible, fue creado por Él, en Él y para Él. De tal manera, mis amados hermanos, que este texto nos dice en el libro de Colosenses, que tanto repito con frecuencia en esta enseñanza de Torah al Instante, capítulo 1, verso 16, porque en Él, en Yeshua, fueron creadas todas las cosas, el dinero, lo material, los gobiernos, las políticas, absolutamente todo fue creado en Él, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, tronos de reyes, tronos de emperadores, tronos de gobernadores, tronos de presidentes, tronos de cualquier gobierno, cualquiera que sea, todo fue creado en Él, por Él y para Él, visibles e invisibles, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, observen que en la respuesta que Yeshua le entrega a estos fariseos y a estos herodianos, recordemos que los fariseos son hombres establecidos en Torah, mientras que los herodianos, siendo judíos también, eran hombres que se habían helenizado, eran hombres que estaban ahora con un estilo de vida griega, que habían renunciado a la Torá, que habían renunciado al Brit Milá, que habían renunciado al Shabbat, entre otras cosas, se habían definido en la idolatría, el paganismo y la cultura griega. Entonces, cualquiera de los dos entendían con absoluta claridad que esa imagen del denario evidentemente corresponde al César. Visto desde este punto y desde esta panorámica espiritual que estamos observando, tendremos entonces mucha claridad que cuando la respuesta de Yeshua, esa respuesta universal que todos conocen, la notamos tan simple y tan básica y como que la repetimos con tanta sencillez. Da al César lo que es del César y a Adonai lo que es de Adonai. Parece algo sencillo, pero si la evaluamos, nos daremos cuenta que es una respuesta con una profundidad
extraordinaria. Número 1, la propiedad. Número 2, en el segundo aspecto que vamos a considerar aquí, nos daremos cuenta que Mashiach nos está enseñando que necesitamos tener claridad frente a quién estamos. No podemos dar pasos en política, en gobierno, en sistemas que el mundo ejerce y nosotros de una u otra manera nos acoplamos a ellos. Es decir, nosotros somos parte de una nación, somos parte de una constitución política, somos parte de un gobierno democrático, monárquico, como quiera que se llame, somos parte de un sistema. Y ese sistema incluye dentro de su organización tributaria el pago de impuestos. Repito, no se trata de quién desea. Las cartas emitidas por el gobierno no dice el presidente o el Congreso han firmado los nuevos decretos respecto a pagar impuestos en materia de salud, en materia financiera, en materia laboral, en materia de bienes y enseres. No. A quien le interese, por favor, pague los impuestos. No funciona de esa manera. Hay una obligatoriedad porque ejercemos el derecho dentro de la sociedad. Tenemos el derecho a la educación, tenemos el derecho a la vivienda, tenemos el derecho al trabajo, tenemos el derecho a la transportación, tenemos el derecho a vivir, tenemos derecho a la seguridad, tenemos derecho a elegir, tenemos derecho a ser elegidos, tenemos derecho a opinar, tenemos derecho a participar. Es decir, esos derechos dentro de un sistema de gobierno, a su vez, nos exigen impuestos, el tributo. Por lo tanto, esta es una comprensión muy clara que debemos tener, porque los métodos y las estrategias de Mashiach no dependen ni de un gobierno, ni de un sistema tributario, ni de un sistema político o de un congreso en la tierra particularmente. La pregunta entonces de estos grupos, de estos dos grupos, como él lo notó, era una pregunta malintencionada. Pero era una pregunta que nace del corazón de hombres sujetos a un sistema de gobierno terrenal. Y al ser parte de un sistema de gobierno terrenal, entonces tienen la obligatoriedad del cumplimiento terrenal frente al sistema de gobierno. Espero que me pueda estar explicando bien sobre lo que quiero transmitir. Pero el sistema de gobierno, comillas, de nuestro amado Mashiach no es de la tierra. Es un gobierno totalmente celestial, es un gobierno total y absolutamente espiritual. Todo está en Él, por Él y para Él. Pero pues Él es el dueño de toda la tierra. Él es el dueño del oro, Él es el dueño de la plata, Él es el dueño de toda la creación, del cosmos, del universo y más allá. Él formó y creó todo cuanto existe. Entonces, lo que es de Dios, sabiendo nosotros que es de Él, nosotros le damos lo que a Él le pertenece. Por eso cuando vimos la semana anterior o 2 semanas anteriormente el tema de Malaquías con los diezmos y las ofrendas, entonces ahora podemos entender en el contexto de tributo que lo que es del César, de lo que es del gobierno, del sistema de gobierno, lo tenemos que entregar al sistema de gobierno. No es un asunto de evasión, no es un asunto de mentir, no es un asunto de tener dobles contabilidades. Por favor, lo que es del César le pertenece a César. Nosotros usufructuamos ese derecho. Me voy a tratar de explicar con un ejemplo también básico. Cuando tenemos la ocasión de viajar en esta nación americana, ya sea de norte a sur o de este a oeste, y lo que todos ustedes que viven en América y han tenido oportunidad de hacer estos viajes, en una ruta, por decir algo, entre New York y Miami, que son aproximadamente 24 horas de viaje, en una recta impresionante, haciendo una escala, saliendo de New York y haciendo una escala probablemente en Carolina del Norte, es Charlotte, 12 horas, y saliendo de Charlotte hacia la Miami otras 12 horas, de pronto haciendo las paradas obvias de reposo, descanso, alimentación. El simple hecho de poder transitar durante 24 horas en estas rutas inmensas, a velocidades incluso muy altas,
Pues esto es lo que nos permite depender de un gobierno terrenal. Esto es lo que permite que hayan carreteras en muy buenas condiciones, carreteras adecuadas en materia de seguridad, los sitios de alimentación, los sitios de provisión de gasolina o ya de los autos eléctricos, los sitios de reposo, sobre toda la ruta. Tú sabes que exactamente en cada salida, en cada exit, tú vas a encontrar todo lo necesario para que durante un viaje tan extenso no pases una necesidad. Todo esto, ¿de dónde se obtiene? Del tributo, es decir, de los impuestos. Ahora, acompáñenme un momento, por favor, al libro de Romanos. El libro de Romanos en el capítulo 13, y vamos a tomar un verso, bueno, tomémoslo a partir del verso 1 en adelante, capítulo 13 de Romanos, para que comprendamos esta segunda parte de la historia. Dice la palabra: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Hashem, y las que hay por Adonai han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Adonai, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Hazlo bien, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Adonai para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Adonai, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estar sujetos no solamente por razón del castigo, es decir, que nosotros no estamos sujetos en obediencia, en respeto, en honestidad, en integridad, en servir, en el mantenimiento, en el aseo, en la disciplina, en el respeto mutuo, simplemente porque nos castiguen, sino porque tiene que ser parte de una forma de vida. Es decir, hoy vemos, mis amados hermanos, y es el texto que estamos considerando en Romanos capítulo 13 que nos habla respecto a esta circunstancia, que si nosotros, una comunidad en cualquier parte del mundo, donde no estamos sujetos a las ordenanzas civiles, políticas, militares, de gobierno, etcétera, pues somos una sociedad en caos. Y sabemos perfectamente y lo vemos diariamente a través de las noticias en todo el mundo, donde el pueblo unido se levanta, se revoluciona contra los sistemas de gobierno que muchas veces, pues sí, no son los más idóneos, pero no son los sistemas de gobierno, hermanos. Somos un grupo de personas que cuando nos levantamos en otro derecho, además que también tenemos, el de la protesta, y no son protestas simplemente de decir no estamos de acuerdo, sino son protestas en las que se ingiere inmediatamente maldad, violencia, armamento y todo tipo de caos. Entonces, el derecho a reclamar ya no es simplemente un derecho, sino que se convierte en una manera absolutamente militar, de guerra y de provocación de guerra. Todo este caos lo forma la desobediencia civil. Ahora, dice el verso 7, pagad a todos lo que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Por favor, estoy en el libro de Romanos, capítulo 13, verso 7. El libro de Romanos nos habla de toda esta cultura romana, por supuesto, y dice: a quien se le debe pagar tributo, páguele tributo; a quien se le tiene que pagar impuesto, pague el impuesto; a quien se le tiene que pagar honra, pague con honra; a quien se le merece respeto, sea respetuoso.
somos respetuosos de una sociedad en la que vivimos, somos respetuosos de los entes de gobierno, somos respetuosos del oficial de policía, del médico, somos respetuosos de mi vecino, somos respetuosos de la propiedad privada, somos respetuosos de las señales de tránsito. Pasar un semáforo en rojo ocasionará inmediatamente un caos de muerte, una tragedia, etc. Somos respetuosos. ¿Qué nos dice Romanos? Al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que honra, honra, al que merece respeto, respeto. No debáis nada a nadie, sino que el amor unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido con la Torá. Esto nos lleva entonces, mis amados hermanos, a considerar que la palabra que Hashem, a nuestro amado Yeshua, está contestándole a estos hombres en su cuestionamiento, no es una frase solamente popular, tiene una trascendencia mucho más allá. Ellos esperaban un sí o un no. ¿Debemos pagar tributo? Pues sí, diría alguno. Yeshua hubiese podido decir, bueno, pues yo pienso que sí, que hay que pagar. O hubiese dicho, no, pues ustedes seguramente sí, pero yo pues no, yo no sé, yo no tengo por qué pagar, o yo no estoy de acuerdo. Y esa pregunta malintencionada tenía como propósito llevarlo a una circunstancia de acusación. Volvamos al punto. Cuando te han hecho alguna pregunta respecto de Shabbat, respecto de diezmos, respecto de Levítico 23, respecto de que si podemos comer cerdo o no comer cerdo, las comidas kosher, las comidas inmundas, etc., ¿cómo contestas? Bueno, pues sí, yo sé que la Biblia dice que esas comidas inmundas pues no se pueden comer, el cerdo, los camarones y eso yo sé. Pero pues realmente, ¿qué podemos hacer? A mí me encanta, yo lo disfruto y pues a mí no me gusta que nadie me diga lo que puedo comer o lo que no puedo comer. Además estamos en una nación libre y yo decido. Bueno, entonces, si tú como ministro das una respuesta y dices, bueno, no, en ese sentido tienes razón, pues tú tienes tu libre albedrío, parece ser que ese alimento no te afecta en lo más mínimo, entonces sí está bien, tú puedes elegir. No. Adonai no vino a traer ese tipo de consideraciones. Y en esta respuesta tan absolutamente profunda, diáfana, emet, con verdad y con poder, con autoridad, está estableciendo que Él no vino a contestar lo que tú esperas escuchar según tu propia opinión o lo que a ti te parece bien. Lo vimos el día de ayer. No predicamos simplemente por caerle bien a alguien, no enseñamos simplemente porque la gente diga, ¡ay, qué bonito, excelente! Eso era lo que yo quería escuchar. No, lo que escrito está, escrito está. Acompáñame un momento, por favor, al libro de Primera de Pedro, primer libro de Pedro, y leamos, por favor, acá el capítulo 2, primer libro de Pedro, en el capítulo 2, a partir del verso 13 y 14. Leámoslo desde el verso 11. Vivid como siervos de Adonai. Amados, primer libro de Pedro, capítulo 2, versos 11 en adelante al 14. Para comprender el contexto dice, amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Adonai en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Verso 13. Por causa de Adonai, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a su superior, ya a los gobernadores por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque es la voluntad de Adonai, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Adonai. Honra a todos, ama a los hermanos, temed a Hashem,
honra al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Con todo respeto, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¡Wow! ¡Qué palabra nos está entregando Hashem! Estamos hoy frente a una decisión de honra. ¿A quién pertenece la imagen de la inscripción en ese denario? Al César. Da a César lo que es de César, pero entrega a Adonai lo que pertenece a Adonai. ¿Cuál es tu lugar de trabajo? ¿Estás en tu oficina? ¿Eres un profesional en medicina, en el derecho, en cualquier profesión en el que ejerces tu profesionalismo? ¿Dependes de una autoridad? Usualmente todos dependemos de una autoridad, un jefe, un superior. A lo mejor tenemos un jefe superior que sea una persona afable, una persona cordial, un hombre kadosh, pero probablemente tenemos uno que es muy fastidioso, que no soportamos y además de muy mal testimonio. Pero ¿qué nos dice la palabra? Obedécelo, hónralo, respétalo. Porque si estás en una condición de contrato laboral, tu contrato laboral te exige respeto, honra, cumplimiento, deber, responsabilidad. Es decir, tú no dependes de ese jefe para hacer tu trabajo correctamente. Es decir, yo no voy a hacer un pésimo trabajo porque mi jefe no me cae bien. Entonces renuncia a ese lugar, retírate de allí, pero no puedes ser de mal testimonio en lo que estás haciendo. Tú no puedes con tu boca, ¿cómo lo puedo expresar? Tú no puedes con tu boca hacer la shonara de la mano que te da alimento. Escucho con mucha frecuencia este gobierno, es que este presidente, es que este estado en el que yo vivo, o este país, o este clima, o esta situación. Mi amado hermano, si el clima no te gusta, busca otro clima mejor. Si el frío te hace daño, vete al lugar donde hay tierra caliente. Si estás en tierra caliente y el clima te afecta, pues vete al Polo Norte, no sé. Pero no pronuncies de tu boca la shonara, porque todo viene de Él, por Él y para Él. Si estás en una empresa y estás devengando un ingreso y estás sujeto a un compromiso laboral, cumple con tu compromiso laboral, pero no malgastes tu tiempo hablando mal de lo que te da el alimento diario que viene de Hashem a través de esa empresa y probablemente a través de un jefe que tú no soportas. O no lo soportas o prefieres retírate de allí, pero no dañes tu testimonio. ¿Por qué? Porque esta palabra nos está diciendo, seremos luz en medio de una oscuridad. Y por lo tanto, esta expresión, repito, que nos entregó Hashem a los herodianos y a los fariseos, les dio a entender que ellos ahora, al conocer la moneda y vivir de ella y manejarla y manipularla e intercambiarla y negociarla y subsistir de ella, entonces ustedes están sujetos a este gobierno terrenal. Por lo tanto, paguen su tributo al César y den al César lo que es del César. Porque cuando yo esté en mi segunda venida ahora y establezcamos el reino de Hashem sobre la tierra, entonces otra historia será. Porque entonces no dependeremos de un gobierno administrativamente político, tributario, dependeremos del gobierno celestial. Y tenemos que saber dónde estamos instalados. Repito, si hoy por hoy existen empresas jurídicas o empresas naturales o personas naturales, laboralmente hablando, comercialmente hablando, que evaden impuestos y que no cumplen con el tributo a cada nación, en cada gobierno, en el gobierno terrenal, ¿cuánto más entonces sucederá cuando estemos plenamente establecidos en el gobierno celestial? Si no cumplimos con dar al César lo que es del César, mucho menos estaremos haciendo lo que la palabra nos indica, dar a Hashem lo que es de Hashem. Si nos duele darle a Hashem, que nos dio todo, entonces, ¿en qué estamos? ¿Para dónde vamos? Atesorar y atesorar y atesorar y atesorar, y toda esa riqueza se convierte en polilla, en hollín, y se pierde.
porque nada nos vamos a llevar. Así es que si tienes una gran cuenta bancaria con un gran depósito, mi amado hermano, disfruta lo que Hashem te ha permitido tener, disfrútalo en un viaje, disfrútalo, inviértelo en gente que lo necesita, inviértelo en una construcción para recibir ayuda a los niños, a los ancianos, a los huérfanos. Haz algo que el día que partas de esta tierra puedas decir: me voy con mi corazón lleno de gozo y alegría, porque no solamente cumplí con mi tributo al gobierno, sino que además cumplí con mi tributo de sedaká, dar a quien lo necesita. Compartía en la jornada de Malaquías 3:10 cómo una persona en nuestra ciudad recientemente falleció, un hombre ya bastante avanzado en años, extremadamente adinerado, un hombre extremadamente adinerado. Falleció, no dejó un, testamento de herencia, porque no tuvo con quién heredar. Era la última persona de varias generaciones de familia. Murió dejando tierras, terrenos, propiedades que ahora pues pasan a manos del gobierno. No sé cómo se harán esas distribuciones, pero lo cierto, hermanos, es que cuánta riqueza se desperdició, que hubiese podido ser muy bien administrada y muy bien utilizada en necesidades que muchas gentes y muchas instituciones de por sí pueden tener. Vamos a nuestro espacio de pausa. Regresamos en unos segundos. Mateo 10, 6 al 7. Vayan mejor a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y al ir, proclamen: el reino de Yahweh está cerca. Suscríbete a nuestro seminario Raíces Hebreas. En Israel Casa Integral, te invitamos a participar en la enseñanza del Parashat en la familia. Para la familia, todos los viernes a las 7 en youtube.com. No olvides activar la campanita. Una producción de Israel Casa Integral. Bien, mis amados hermanos, acompáñenme al primer libro de Timoteo. Vamos a estar un momento en el primer libro de Timoteo, en el capítulo 2, y veremos a partir del verso 1. Estoy apasionado con el tema de la importancia que como ciudadanos de la tierra, independiente de la nación o el gobierno que ocupemos, cada quien, la Biblia, de qué manera la palabra nos exhorta a nuestra responsabilidad ciudadana y la obligatoriedad del tributo, honrando a los gobiernos bajo los cuales estamos en cualquier condición del mundo. Yo sé que hay gobiernos anarquistas, yo sé que hay gobiernos comunistas, yo sé que hay gobiernos de pésimas condiciones y manejos absolutamente perversos, corruptos, y todo esto lo sabemos. Pero mis amados hermanos, si estamos en determinado punto, recordemos que tenemos que ser luz. Veamos esto. Exhorto, primer libro de Timoteo, capítulo 2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Por eso es bueno y agradable delante de Hashem nuestro Salvador, el cual ofrece que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento del Emet, de la verdad, porque hay un solo Adonai y un solo mediador entre Adonai y los hombres. Su nombre, Yeshua HaMashiach, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo, y para esto fui yo constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Yeshua y no miento, y maestro a los gentiles, y en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda.
Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. ¿Por qué miramos todo esto, hermanos? Porque dad a César lo que es de César y a Adonai lo que es de Adonai no es simplemente una frase de cajón. Hashem nos deja una institución, una escuela poderosa, grandiosa en esta frase tan apasionante. Acompáñeme, por favor, nuevamente vamos al libro de Mateo y vamos a tomar un texto en el capítulo 17 y en el verso 24. Mateo capítulo 17, verso 24. Nuevamente aquí el libro de Mateo nos hace alusión al contexto de el impuesto, pago del impuesto del templo. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobran los dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga los dracmas? Los dracmas es una moneda, ¿recuerdan? Ya vimos los denarios, los dracmas. Sería interesante que hiciéramos un programa, si alguien me lo recuerda alguna vez. Apasiono el tema de la numismática. De hecho, muy joven fui coleccionista numismático. Numismática, pastor, ¿qué es eso de numismática? Preguntará alguien. ¿Tiene que ver con asmáticos o algo así? No, la numismática es el arte, mejor, de coleccionar monedas. Y tengo alguna colección de monedas muy interesantes. Así es que alguien, si está interesado en el tema de la numismática, es un tema muy interesante. Y viene a mi corazón este asunto porque vimos los denarios, vimos los dracmas. Y podríamos tomar una semana y hablar sobre las monedas bíblicas, incluso justamente para la grabación de este programa, la semana anterior, en el tiempo de Hanukkah, ustedes escucharon las noticias de Israel. Se encontró en una vivienda, en una casa de Israel, se encontraron algunas monedas acuñadas con el nombre de un rey de la época, justamente el tiempo de los macabeos. Eso es un milagro de Hanukkah, maravilloso, porque en esa moneda se muestra no solamente la figura, la imagen del rey de ese tiempo de los macabeos, sino que además se muestra justamente la Hanukkah. Es espectacular y ocurrió justo en la semana de Hanukkah. Entonces este tema de la numismática es muy interesante. ¿Vuestro maestro no paga los 2 dracmas? Él dijo, sí, aquí está hablando Pedro, dijo, sí, claro, Yeshua, por supuesto que sí, él paga los dracmas, sí, por supuesto, él paga los impuestos, vamos, hombre, sí, claro que sí. Hablar sin saber. Tenemos que aprender una lección. ¿Cuántas veces hemos hablado inoportunamente? ¿Cuántas veces hemos hablado inadecuadamente? ¿Cuántas veces hablamos sin saber lo que contestamos? O pensando en lo que otras personas podrían pensar sin ser lo que tenía que ser. Este ejemplo es maravilloso. Dijo Pedro, sí, claro, sí, obviamente. Y al entrar Pedro en la casa, Yeshua le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Y Pedro dijo, bueno, vamos, déjame pensar. Pedro le respondió, de los extraños. Yeshua le dijo, luego, los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Observe, aquí ahora nos menciona un estatero. ¿Qué tal, mi amado hermano, si te tomas un minutico ahí en Wikipedia? Sencillo. Y buscas qué es un denario, qué es un dracma, qué es un estatero. Porque ven cómo, mis amados hermanos, leemos la Biblia y muchas veces no tenemos la menor idea de qué es lo que estamos leyendo. Un estatero, yo no puedo tener presente qué será un estatero. Ábrele la boca al pez y encontrarás un estatero. ¿Eso qué será? Una calza, algo que le hicieron al pez. ¿Qué será? Tenemos que averiguar.
Por favor, tarea entonces. Dice entonces, y hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Aquí nos dice, los dracmas correspondiente, el estatero, bueno, aquí nos da la respuesta, observen, hay una letrilla pequeña en sus Biblias, léanla, búsquenla por favor. Dice número 7, en la parte inferior dice número 7, dracma estatero, moneda correspondiente a 4 dracmas. Miren qué interesante, observen qué importante esto. Entonces tu maestro, Rabí Yeshua Hamashiach, ¿no paga los 2 dracmas? Un momentico, ¿cómo así que no? Claro que sí. ¿Quién dijo que no? Sí, él paga. Cuando él ingresa, recuerda esto. Adonai te ve. Adonai te escucha. Adonai sabe lo que dices, lo que haces, cuándo lo haces, cómo lo haces. Todo absolutamente lo sabe Mashiach. Inmediatamente él ingresa al interior de la casa, Yeshua lo confronta. Vamos a leer esa confrontación porque es una confrontación que tenemos que hacerle auditoría. ¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, César, el emperador de Roma, ¿de quién cobra los tributos, los impuestos? ¿De sus hijos, de los hijos de César, de su familia o de los extraños? Y Pedro le respondió, pues ¿qué te digo? Sí, de los extraños. Entonces Yeshua le dijo, luego, los hijos están exentos. Luego, los hijos están exentos. Dad a César lo que es de César, pero a Hashem entrega lo que es de Hashem. ¿Quién es Hashem? El Padre. ¿Quién es Yeshua? El Hijo. ¿El Hijo paga impuestos al Padre? No, porque es el Hijo. Entonces el Hijo está exento, pero es que el Hijo, su gobierno no es terrenal, es celestial, pero tú le estás cobrando el sistema terrenal, porque ustedes los hombres herodianos y fariseos, ustedes dependen del sistema financiero económico de la tierra, por lo tanto sus comercializaciones y sus negociaciones son terrenales, por lo tanto ustedes manejan los dracmas, los estateros, los denarios y con esto comercian de tal manera que entonces ustedes páguenle a César lo que en esas monedas pertenece a César, pero a Hashem, lo que pertenece a Hashem. ¿Me están captando toda esta historia que estamos mirando en diferentes textos, cómo Hashem nos da claridad absoluta? Muy bien, observen, sigamos nuevamente con la lectura. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa tu anzuelo y el primer pez que saques, tómalo y al abrirle la boca hallarás un estatero. Hay un número pequeñito allí, dice 7. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Es decir, yo debo pagar 2 dracmas que no me corresponde, pero los voy a pagar porque estoy sujeto a los gobiernos. Y por ti también, señor hablador, voy a pagar también tus 2 dracmas. Por lo tanto, ve, toma el pez, abre la boca y vas a encontrar un estatero. Un estatero corresponde a 4 dracmas. 2 por Pedro, 2 por Yeshua. Qué interesante, de verdad que es interesante. Entonces la pregunta en cuestión era si Yeshua pagaría y la respuesta fue sí. Ahora bien, en un razonamiento se aprecia que él, como hijo y heredero de todo, no tendría obviamente el deber de pagar, pero sin embargo lo hizo para no ofender. Yo no tengo que estar pagando tributos porque pues es que, como te digo, Pedrito, mira, te lo voy a explicar. Yo soy el dueño de la plenitud, de la tierra y de todo lo que hay en ella, del cosmos, de la creación. Yo soy el dueño del oro, yo soy el dueño de la plata. ¿Cómo yo tengo que pagarle a un terrenal lo que me pertenece? Me están captando. Pero para no ofenderlos, para no ofender el gobierno y el sistema tributario terrestre de la tierra, entonces vamos a pagarlo. No tendrían el deber de pagarlo, pero sin embargo, repito, lo hizo para no ofender.
A la vista de esto, todos los creyentes debemos ser responsables y replantearnos nuestra actitud frente a las autoridades y al gobierno con respecto al tema de los pagos de impuestos y tributos, mirando con claridad justamente el modelo de Yeshua cuando dice: demos y paguemos conforme a lo que es de César a César y conforme a lo que es de Hashem a Hashem. Probadme en esto, y entonces abriré las ventanas de los cielos hasta que sobre y hasta que abunde. Ayer compartía cómo en América, en esta nación americana, se produce el efecto del retorno de taxes, que es una experiencia maravillosa. Hace un tiempo, yo recuerdo hace unos 18 años, cuando 20 casi ya prácticamente, que vinimos a esta nación americana, muchas gentes me decían: mira, tú puedes colocar ahí que ayudas a tu mamá, que ayudas a tu papá, que tienes un sobrino, que tienes un perrito, un gato, una abuelita. Y la gente, yo recuerdo hace muchos años, las gentes eran felices colocando en las declaraciones de taxes que ayudaban al uno y ayudaban al otro. Aquí en América se llaman dependents. Yo no sé, la verdad no sé si eso funciona, existe hoy. Sé que el gobierno, el IRS, ha tomado control estricto sobre todo ese tipo de manejos, malversación de fondos o ¿cómo lo puedo decir? Información ficticia, del cual mucha gente heredó dineros, pero que posteriormente les causó terribles consecuencias, porque cuando IRS hizo los respectivos auditorías a todos estos ciudadanos y quienes pagamos taxes, se nos hizo la auditoría y se nos pidió probar y demostrar que evidentemente teníamos eso que la gente colocaba allí como dependes, que al papá, que a la mamá, y el papá hace 10 años se había muerto y la mamá igual, pero sin embargo los estaban ayudando. ¿Cómo lo hacían? Yo no sé cómo enviaban eso por allá, pero lo hacían. Mentir, 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 mentir. Dinero, 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 dinero. Vanidad, vanidad, vanidad. Mentira, mentira, engaño. No es la identidad de un creyente. Y esto, repito, hermanos, yo lo escuché de creyentes porque no tenía relación con personas de afuera del mundo. Mi vínculo, mi círculo, mi relación con personas siempre ha sido en el contexto de la palabra. Pues a todos ellos les escuché diciendo: pero pastor, pero usted puede colocar ahí que usted ayuda a su papá y a su mamá y a un niño y a otro niño y a la abuelita, y que entonces usted los coloca ahí y usted va a recibir por cada uno de ellos. Gloria a mi amado Hashem, gloria a mi amado Hashem. Gloria a mi amado Hashem, nunca jamás nos prestamos para una circunstancia como esa. Si tú tienes un niño, pues préstame el documento de tu hijo y de tu sobrino, y entonces yo cobro por ellos. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. ¿Hasta cuándo y hasta dónde seguiremos engañando y engañándonos y mintiendo y alabando y levantando las manos santas a Hashem cuando sabemos que de santas no tienen absolutamente nada? Esta enseñanza, y me tomé el tiempo, amados hermanos, porque en la frase al César lo que es del César y a Adonai lo que es de Adonai, hay una profundidad tan importante y maravillosa en nuestros corazones que no la podemos pasar por alto. Por lo tanto, cerremos en 2 minutos con una conclusión básica. En primer lugar, sujetos a nuestros gobernantes terrenales, así lo ordena Hashem. Número 1, cada uno de nosotros tiene una responsabilidad, honorabilidad, integridad, rectitud, honestidad. Amados hermanos, Hashem no nos va a faltar absolutamente en nada. Él es el dueño de absolutamente todo, del oro, la plata y de todo lo existente. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer una separación absoluta entre lo que es de César y entre las cosas que como creyentes entregamos a Hashem. No damos para recibir, damos porque ya recibimos. Significa que si yo he recibido el 100% de lo que Hashem tiene para mí, entonces de ese 100%, Hashem me dice: quiero probar tu obediencia, entrégame el 10. Muy bien.
Entonces, en este proceso nos damos cuenta, mis amados hermanos, que tanto los herodianos como los fariseos, estos grupos se presentaron con halagos, se presentaron con qué gran hombre eres, sabemos que hablas en verdad, que hablas en emet, que predicas enseñando el camino de Hashem, pero sin embargo tenían, como diría por allí alguien, un as escondido para perseguirle, para acusarlo, para juzgarlo, para llevarlo a una contrariedad. Por lo tanto, cuando él contesta lo que contestó, tanto los unos como los otros, dice la palabra, quedaron maravillados porque contestó conforme a contesta el varón Kadosh. En integridad, contesta conforme a lo que escrito está y contesta conforme a lo que nuestro Padre así nos dirige que debemos contestar. No estamos para meter, perdónenme la expresión, nuestras manos en nada que sea contaminado, nada que sea sucio, nada que sea indecente, nada que sea absolutamente fuera del propósito de Hashem. Pero pues, pastores, que así es muy difícil, así no se logra avanzar. Mi amado hermano, así avanzaremos mucho más que todos aquellos que hacen fortuna, enriquecimiento ilícito y tienen ganancias sustanciales en un abrir y cerrar de ojos. Y cuando miramos sus historias, nos daremos cuenta las tragedias, las barbaridades y toda la consecuencia que trae ese tipo de malas acciones en todo el sentido. Bien, mis amados hermanos, vamos a meditar entonces sobre este tema y mañana daremos continuación a nuestro tema del tributo conforme a la Biblia y ya a partir de mañana entonces, ahora sí, nos acercaremos a su historia, su principio. Sería interesante que caminemos un poco a lo largo de los siglos, qué ha pasado y de dónde se origina todo este proceso del sistema tributario hasta nuestros días. Shalom, mis amados hermanos, muchísimas gracias por acompañarme. Gracias además por sus mensajes. He recibido mensajes maravillosos, con palabras muy educadas, respetuosas. De eso se trata, hermanos. No es un asunto de criticar, de juzgar. Estamos todos aprendiendo y vamos en Torah al instante, aprendiendo cada día un poquito más. Muy buen día para todos. Mañana continuamos. Muchísimas gracias por acompañarme. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Shalom para todos. Debemos aprender a honrar los dones del ministerio, en especial el de enseñanza. Yeshua dijo en Lucas 6:38, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Si Radio Génesis 128 ha sido de enseñanza y bendición en tu vida, te invitamos a bendecirlo a través de las plataformas PayPal, Zelle, Square Cash, que están en nuestro portal www.radiogenesis128.com. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Aquí te dejamos 2 videos que te sugerimos que veas también en nuestra plataforma de Radio Génesis 1.28. Y en la mitad de la pantalla, con tu control remoto, podrás suscribirte a nuestro canal. Gracias por estar en Radio Génesis 1.28, la frecuencia de la familia.